Cada vez que escribes una pregunta en un sistema de inteligencia artificial y ves aparecer texto en tu pantalla, un edificio del tamaño de un almacén en algún lugar, aumenta la carga eléctrica en las filas de procesadores montados dentro de los bastidores de servidores metálicos. Dentro de ese edificio, los procesadores gráficos y los chips de alta densidad se asientan en placas de circuito bajo una iluminación industrial brillante, mientras los ventiladores de refrigeración giran a toda velocidad para disipar el calor de los componentes que consumen cientos de vatios cada uno. Las fuentes de alimentación montadas en cada bastidor convierten la corriente entrante de alto voltaje en los voltajes más bajos y precisos que requieren los chips, y los conmutadores de red parpadean mientras los cables de fibra óptica mueven datos entre miles de máquinas. Si la electricidad que alimenta esos bastidores se detiene, aunque sea brevemente, los ventiladores se ralentizan, los procesadores se congelan en medio del cálculo, y cualquier computación que estuviera en marcha debe reiniciarse. Esa necesidad de energía continua e ininterrumpida es la razón por la que algunos operadores ahora construyen centros de datos que generan y controlan toda su electricidad dentro del mismo recinto vallado que los servidores. Durante décadas, la mayoría de los centros de datos se conectaron a las redes eléctricas regionales a través de subestaciones repletas de transformadores, disyuntores y aparamenta con estructura de acero. Gruesas líneas de transmisión llevaban energía desde plantas generadoras distantes a bancos de transformadores que reducían el voltaje antes de alimentar las salas de servidores repletas de racks. Cuando la demanda de computación aumentaba, los operadores de la red ajustaban la producción en plantas remotas, mientras que los medidores y reguladores de voltaje mantenían la frecuencia estable dentro del edificio. Esa configuración funciona cuando ya existe suficiente capacidad de red cerca del lugar de construcción, y la subestación puede aceptar una nueva carga. La dificultad surge cuando una empresa quiere instalar cientos de megavatios de equipos informáticos en un lugar donde la subestación más cercana no puede suministrar esa carga durante varios años. Un centro de datos de inteligencia artificial moderno puede necesitar entre 100 y 500 megavatios de energía continua, y algunas instalaciones planificadas buscan 1 gigavatio o más. 1 megavatio puede abastecer a cientos de hogares, por lo que un sitio de 500 megavatios consume electricidad comparable a la de una ciudad de tamaño medio. Entregar esa carga a través de la red significa construir bancos de transformadores más grandes, reforzar las torres de transmisión y expandir las subestaciones llenas de barras colectoras aisladas e interruptores de alta tensión. Cada paso implica equipos de construcción, grúas pesadas y largos plazos de fabricación para equipos eléctricos personalizados. Por favor, suscríbete. Para evitar esperar esas mejoras en la red, algunos operadores construyen sistemas de generación in situ directamente al lado de los contenedores de servidores. En Memphis, en 2024, los equipos aparcaron generadores de turbina de gas montados en camiones sobre losas de hormigón preparadas, junto a un clúster de superordenadores que contenía alrededor de 100.000 procesadores gráficos de alta gama. La empresa de servicios públicos local solo podía suministrar una pequeña fracción de la carga requerida, por lo que los trabajadores conectaron las turbinas a subestaciones móviles y aparamenta de distribución y canalizaron el combustible desde las líneas de gas natural existentes debajo del emplazamiento. En cuestión de semanas, las turbinas estaban suministrando más de 100 megavatios de energía a los racks dentro de los edificios adyacentes. La instalación informática y la central eléctrica operaban dentro del mismo perímetro vallado. Cada turbina de gas cabe en un tráiler de transporte de largo recorrido, aunque dentro de su carcasa metálica, una cámara de combustión mezcla gas natural comprimido con aire. Esto hace girar un eje de turbina conectado a un generador. El eje giratorio produce corriente alterna que fluye a través de armarios de distribución sincronizados, donde múltiples salidas de turbina se combinan en un único sistema de distribución. Cables de cobre gruesos llevan esa corriente a los transformadores y luego a los paneles de alimentación internos del centro de datos.
Las chimeneas de escape se elevan sobre el patio, y un equipo de tratamiento catalítico se encuentra aguas abajo para procesar el flujo de escape antes de que abandone el lugar. Todos estos componentes están a la vista de los edificios de servidores a los que dan energía. Los sistemas de baterías grandes normalmente se encuentran junto a las turbinas, en hileras de compartimentos del tamaño de un contenedor. Dentro de cada compartimento, los módulos de celdas de litio se conectan a inversores que convierten la corriente continua, almacenada en corriente alterna estable. Los operadores observan pantallas de control montadas en armarios eléctricos que muestran el estado de carga, la tasa de descarga y la frecuencia del sistema en tiempo real. Cuando miles de procesadores comienzan una gran ejecución de entrenamiento y la carga eléctrica aumenta en segundos, el banco de baterías inyecta energía al instante mientras las turbinas aumentan su potencia mecánica. Después de que las turbinas alcanzan la nueva carga constante, las baterías se recargan y vuelven al modo de espera, listas para el próximo aumento. Algunos operadores eligen pilas de combustible en lugar de turbinas de combustión para suministrar energía in situ. Dentro de un módulo de pila de combustible de óxido sólido, el gas natural fluye a través de capas cerámicas, donde una reacción electroquímica genera electricidad directamente sin hacer girar el eje de una turbina. La salida eléctrica pasa a través de equipos de acondicionamiento y a un cuadro de distribución que conecta los conjuntos de pilas de combustible a las cargas del servidor. Debido a que las pilas de combustible producen una salida constante, sin grandes oscilaciones mecánicas, la capacidad de batería necesaria para suavizar el voltaje puede ser menor. Los bloques modulares de pilas de combustible se pueden colocar sobre cimientos preparados y conectarse en paralelo a medida que crece la demanda informática. Instalar una central eléctrica privada en el patio de un centro de datos requiere una inversión de capital que se hace visible en forma de equipos que cubren grandes secciones de la propiedad. Las carcasas de las turbinas, los módulos de pilas de combustible, los compartimentos de las baterías, los bancos de transformadores, los radiadores de refrigeración y los armarios de distribución se asientan sobre cimientos de hormigón conectados por conductos de cables subterráneos. Una instalación de 300 megavatios puede requerir cientos de millones de dólares en equipos de generación antes de tener en cuenta las tuberías de gas, los sistemas de extinción de incendios y las instalaciones de mantenimiento. Frente a ese gasto, los operadores comparan el coste y el plazo de asegurar una conexión a la red, que también puede requerir importantes mejoras en la subestación. La decisión a menudo depende de si la disponibilidad inmediata de energía supera el largo ciclo de adquisición de la expansión de la red. Las limitaciones de fabricación se ven en las fábricas que producen las palas de las turbinas y los rotores de los generadores, y los grandes núcleos de los transformadores. Las turbinas de gas utilizan aleaciones de alta temperatura y un mecanizado de precisión que requiere líneas de producción especializadas y largos plazos de pedido. Los transformadores grandes tienen núcleos de acero enormes y bobinados de cobre, hechos por encargo, y se transportan en vehículos pesados. Cuando varios proyectos grandes hacen pedidos al mismo tiempo, los huecos de producción se llenan y las fechas de entrega se retrasan aún más. Las empresas deben comprometer los fondos con antelación y programar la construcción en función de la llegada de equipos que no se pueden conseguir rápidamente. Los fallos en una instalación aislada se controlan desde paneles dentro de las salas eléctricas. Allí, los medidores de carga y los indicadores de alarma muestran el estado del sistema. Si una turbina se apaga por un problema mecánico, las unidades restantes deben soportar inmediatamente más corriente a través del cuadro de distribución. Si varios generadores se detienen por una interrupción del combustible, el sistema de baterías se descarga rápidamente mientras los operadores intentan reiniciar el equipo. Sin una red externa más amplia que proporcione energía de respaldo, la instalación podría tener que apagar los racks de servidores no críticos para evitar un apagón total. Para reducir ese riesgo,
Los operadores suelen instalar más capacidad de generación de la que requiere la carga máxima esperada, para que los fallos de unidades individuales no afecten a toda la instalación. La magnitud de este enfoque se hace evidente al considerar los centros de computación a nivel de gigavatio. Un centro de datos de 1 gigavatio requiere una capacidad de generación comparable a la de una pequeña central eléctrica, junto con extensas tuberías de combustible y amplias zonas de equipos repletas de motores o turbinas que funcionan en paralelo. Cientos de unidades generadoras pueden sincronizarse mediante complejos equipos de conmutación y software de control para suministrar corriente estable a miles de bastidores. Cada fila adicional de servidores dentro de la sala exige la correspondiente expansión de la generación, el almacenamiento y el hardware de refrigeración fuera del edificio. A medida que las cargas de computación continúan aumentando, los operadores están construyendo estaciones de energía industriales compactas junto a sus grupos de procesadores, y la fiabilidad de esas máquinas estrechamente integradas determinará hasta qué punto este modelo fuera de la red puede escalarse en la práctica. Muchas gracias por ver el video. Por favor, dadle a me gusta y suscribíos.